2 meses después de su regreso del sueño de la muerte, el cabello ya se había convertido en una molestia para Guilliman. Según sus estándares, su cabello ya había crecido un poco más largo antes de su muerte, ya que no tuvo tiempo de cortarse el pelo durante la búsqueda de Fulgrim. Para cuando fue enviado al campo de éxtasis, tampoco se había afeitado durante 3 días, no podía creer que todo el imperio hubiera estado adorando su barbilla rastrojos durante 10,000 años. Antes de esa breve ceremonia de coronación, Guilliman tuvo que acercarse a Marneus Calgar, que todavía estaba gravemente herido entonces, y preguntarle a su maestro de capítulo si podía pedirle prestada una navaja de afeitar. Nunca pudo olvidar la expresión de sorpresa en el rostro de Calgar en ese momento. Guilliman se dio cuenta, para su disgusto, de que a pesar de la nobleza, la sabiduría, el valor y la capacidad de su hijo, en el fondo, como muchas personas comunes sin educación, Calgar parecía creer que el primarca divino debería ser capaz de controlar el crecimiento del vello facial por pura fuerza de voluntad, sin la necesidad de banalidades tales como herramientas de limpieza y maquinillas de afeitar. Para aumentar la decepción de Guilliman, había ido al museo subterráneo de la fortaleza de Hera para buscar sus pertenencias personales. Había encontrado su escritorio, su contemplador, e incluso su sofá y silla, pero no encontró ninguno de sus artículos de higiene. Tuvo que asumir que en algún momento el Adeptus Ministorum había logrado colarse en la fortaleza fuertemente fortificada de Hera bajo el disfraz de peregrinación y había tomado estos pequeños artículos bajo las narices de los ultramarines y los había consagrado como reliquias sagradas en algunos mundos distantes, y era muy posible que algún cátedro de varios kilómetros cuadrados de tamaño llevara el nombre de su cepillo de dientes. Una vez que Guilliman logró resolver el problema del afeitado, su cabello comenzó a molestarlo. En el curso de la recuperación del terreno perdido del caos entre las estrellas de ultramar, su cabello había crecido gradualmente detrás de sus orejas y comenzó a aferrarse a su cuello con un sudor extremadamente incómodo después de las batallas, y en el peor de los casos quedaría atrapado entre los huecos en las 2 capas del protector del cuello de su armadura, haciéndolo miserable. Dado que no podía hacer que su cabello se acortara por sí solo por la voluntad divina del primarca y la bendición del emperador, Guilliman solo podía decirles a sus hijos que necesitaba desesperadamente un barbero. Severus Ageman recomendó alegremente a uno de sus sirvientes, que tenía las mejores habilidades de peluquería, a su primarca. El barbero completó con calma y perfección su servicio al primarca y regresó a su residencia después de ser agradecido por Guilliman. Media hora más tarde fue descubierto muerto de un infarto de miocardio debido a la sobreexcitación. Ageman estuvo triste por él durante varias semanas. Un segundo barbero fue recomendado a Guilliman. Este barbero era muy religioso. Se ahogó hasta morir porque trató de comerse todo el cabello que le cortó a Guilliman. Guilliman encontró esto realmente repugnante. Para no seguir causando bajas innecesarias de mortales, pidió tijeras y decidió cortarse el pelo solo. Durante el mes siguiente, todos los hijos de Guilliman tuvieron que recordar el hecho de que su padre genético no era tan omnipotente con solo mirarlo. Entonces Guilliman comenzó a buscar cualquier marine espacial dispuesto a ayudarlo con su cabello, e incluso Sicarius se ofreció como voluntario para intentarlo. Como resultado, Guilliman solo pudo admitir que sus hijos eran tan poco talentosos en el asunto como él. Este asunto no tan pequeño se convirtió gradualmente en un nudo en el estómago de Guilliman, y comenzó a correlacionar el desorden de su imagen con el estado de todo el imperio, y se sintió cada vez más frustrado e irritado por ello. Entonces, tan pronto como la situación se calmó después de llegar a Terra, los comandantes de compañía de los ultramarines y los sucesores, liderados por Vitrian Mesinius, el capitán de la 10ª compañía de los cónsules blancos, que estaba a cargo de la seguridad de Guilliman, se reunieron en privado para una reunión de emergencia, y también, a regañadientes, invitaron a representantes de Adeptus Custodes, el Adeptus Ministorum y el recién formado Officio Logisticarum para participar en esta reunión, para discutir qué se debe hacer con los problemas personales de su primarca. Algunos de los astartes más emocionales sintieron que era lo suficientemente doloroso para el primarca porque no podía quitarse la armadura para bañarse y que si ni siquiera podía manejar su cabello adecuadamente, ellos, como sus leales hijos, no debían dejarlo solo para disfrutar de un peinado mohawk fresco o una majestuosa cabeza calva, sino que deberían sufrir junto con su padre genético y dejar que todo en su cara y cabeza creciera libremente. A pesar de que esto eventualmente haría que todos se vieran como lobos espaciales que acababan de regresar de la prueba de Morkai. El actuario Maldóvar Colquhoun, el representante de los custodes, se burló de la angustia de los astartes y dijo que no le importaría cortarle el pelo a Guilliman en absoluto.
pero todos sintieron que podría querer cortar algo más que el cabello del regente, por lo que su oferta fue cortésmente rechazada. Los representantes del Ministerium estaban completamente fuera de lugar y pasaron toda la reunión negando firmemente que durante 10,000 años habían estado robando del museo en la fortaleza de Hera, e insistiendo en que el mundo del santuario llamado el peine sagrado de Guilliman fue solo una coincidencia milagrosa. Las disputas no pudieron resolver el problema. Vitrian Mesinius señaló que tenían que encontrar un barbero adecuado que no muriera de miedo / excitación / desorden nervioso al ver a Guilliman a primera vista, sino que también fuera lo suficientemente bueno en su oficio para cuidar la apariencia personal del regente. Al final, a alguien del oficio Logisticarum se le ocurrió la idea. Había estado en una de las ciudades colmena de Terra. Se dio cuenta de que en una colmena inferior de la ciudad de la colmena, aunque todos parecían sucios y desaliñados, muchos tenían cortes de pelo cortos y limpios. Por curiosidad, investigó un poco y descubrió que había un anciano en esta ciudad colmena que vendía cabello para ganarse la vida y, por lo tanto, también ofrecía cortes de pelo a hombres y mujeres. Este anciano nació ciego. Es posible que haya tenido algún don psíquico extremadamente sutil de saber cómo cortar el cabello corto en la cabeza de una persona con solo tocar su cuero cabelludo. Era lo único en lo que era bueno, pero hizo un buen trabajo en eso. Si no podía ver, entonces no sabría para quién estaba cortando el cabello, y entonces no necesariamente estaría muerto de miedo por Guilliman. Al enterarse de esta información, Astartes partió de inmediato, rezando interiormente para que el anciano no hubiera muerto en el pandemonio anterior, la percha y la batalla de Terra. Afortunadamente, no lo hizo, aunque al menos 24 mortales murieron de ataques al corazón al ver una horda de marines espaciales que se abrían paso hacia la colmena inferior. El barbero ciego pronto se encontró llevado a un lugar completamente desconocido, rodeado por un extraño ruido de motor que rompía los oídos, rodeado de personas que hablaban en voz baja y olían a una extraña mezcla que no era del todo humana. Estas personas extrañas trataron de asegurarle que si podía hacer bien su trabajo, se le daría un trato preferencial, 3 comidas al día, sueño adecuado e incluso un baño. Entonces, después de que él mismo había sido preparado y cambiado a ropa limpia, el barbero fue llevado por Mesinius a su destino. Juzgó por los ecos que el lugar era espacioso y estaba en buenas condiciones, porque el olor no era desagradable, el aire circulaba bien y había una cierta fragancia fresca que nunca antes había olido, que en el futuro aprendería que era el olor de la preciosa vegetación. El hombre al que estaba sirviendo se sentó frente a él y habló, sonando aún menos como un humano común que aquellos que habían zumbado antes. Comencemos. El barbero extendió la mano con una mano temblorosa y tocó el cráneo del hombre, y aunque sabía que no debía hacer un escándalo, no pudo evitar pronunciar: «¿Qué cabeza tan grande tienes, mi señor?». Incluso el digno Mesinius no podía controlar la expresión de su rostro en ese momento, e hizo todo lo posible por mirar hacia la esquina como si una termita que representaría una amenaza incalculable para la vida del regente estuviera a punto de aparecer allí. Guilliman le dirigió una mirada impotente y habló por su cuenta para explicarle al anciano tembloroso: «No soy pequeño de estatura». El barbero ciego asintió, aceptó esto dócilmente y se dedicó a su trabajo. Mesinius volvió la cabeza para mirarlo. Mientras le cortaban el pelo, Guilliman había estado trabajando, y a juzgar por la velocidad con la que estudiaba detenidamente los datos y emitía órdenes, Mesinius pensó que se había ocupado de al menos 458 tareas oficiales en todo el proceso, pero Guilliman nunca pudo concentrarse en una sola cosa en el mismo instante que su barbero. El anciano trabajó con tal concentración y cuidado que, a pesar de su temblor anterior, parecía casi confiado y estable. Hay una precisión casi elegante en la forma en que usa el peine y las tijeras. Mesinius siempre apreció y admiró el alto nivel de espíritu que el mortal encarnaba en tales momentos. Finalmente, el trabajo del barbero estaba hecho. Dio un paso atrás y le preguntó cautelosamente al hombre frente a él: «¿Puedo satisfacerte, mi señor?». Guilliman se miró en el espejo. Cada cabello tenía la longitud que debería tener, donde debería estar, y se veía limpio y ordenado. Estaba asombrado, pero al mismo tiempo, sintió una sensación de relajación y placer que no había sentido en mucho tiempo. «Sí, estoy muy contento». Mesinius y los astartes que se escondían fuera de la puerta en ese momento dieron un suspiro de alivio. El barbero continuó sirviendo al hombre más poderoso de la galaxia durante las siguientes décadas sin su conocimiento. Fue llevado a bordo del Dawn of Fire y más tarde del Macral Gesonour, convirtiéndose en una parte pequeña pero integral de la cruzada Indomitus.
Experimentó viajes a través del vacío y viajes a través de la envoltura, donde fue el Guillermán, tuvo que seguirlo, y al final, este hombre ordinario nacido en una colmena inferior de tierra, abarcó distancias inimaginables para el 99,99% de los humanos en esta galaxia, y experimentó guerras en una escala medida en años luz. Pero el anciano sobrevivió. Ahora tenía su propia litera y habitación en el barco, una dieta rica y un médico para atender su salud. Se veía más limpio y ordenado, e incluso algunos marines espaciales comenzaron a buscar su servicio. Los siervos lo trataban con respeto. Después de todo, probablemente fue el único en el universo que se atrevió a cortar el cabello sagrado del primarca. Pasó algún tiempo antes de que el propio Guilliman comenzara a hablar con el barbero. Le preguntó cómo era la colmena inferior de Terra, cómo vivía la gente allí, qué comían y bebían, qué esperaban y qué pensaban sobre el emperador y el imperio. El anciano respondió con cautela, y había poco que pudiera decir. Fueron momentos como estos en los que Guilliman sintió una punzada de arrepentimiento. Hace 10.000 años, su barbero había sido alguien recomendado por Euten, un hombre franco y de lengua afilada, de quien Guilliman siempre había podido aprender mucho sobre la gente común de Macragge, los marineros y sirvientes en los barcos, los soldados inferiores de los auxiliares. Guilliman no tenía idea del paradero del hombre, aunque entendía que nunca volvería a tener a esa persona. Pero aún así, Guilliman todavía apreciaba el servicio que recibió del anciano ciego. En los días posteriores a quitarse su armadura del destino, Guilliman tuvo que pasar mucho tiempo desarrollando gradualmente su tolerancia al dolor. Se reprimió para ocultarlo de sus asistentes, de sus hijos, pero no de su barbero. Durante su corte de pelo, podía sentir los dedos fríos y relajantes del anciano presionando contra su cuero cabelludo, más suavemente que nunca, y el barbero parecía sentir contracción y tensión debajo de la superficie de su piel. Estaba agradecido por esto. Pasaron 12 años y la primera fase de la cruzada indomítica terminó. Después de que terminó la guerra de la peste, Guilliman se preparó para su viaje al Imperio Nihilus. Antes de partir, una vez más llamó al barbero para cortar la suciedad y la fatiga que quedaban en su cabello de los últimos meses de la guerra. El servicio fue tan satisfactorio como siempre. Guilliman estaba pensando en muchas cosas al mismo tiempo y no habló con el anciano. Cuando se dio cuenta de que el pelo había sido cortado y el anciano había terminado de empacar los utensilios de barbería, pero todavía estaba quieto, habían pasado varios minutos. Giró la cabeza para mirar inquisitivamente al anciano. Un hombre común habría inclinado la cabeza bajo el peso de la mirada del primarca, pero el anciano, que no podía ver nada, no lo hizo. Incluso levantó la cabeza ligeramente para encontrarse con la vista de Guilliman. «Mi señor», dijo, con las manos agarrando su kit con fuerza. «Tengo una solicitud». Guilliman arqueó las cejas. «Quiero volver a Terra». El anciano dijo. «Quiero volver a donde solía vivir». Guilliman se sorprendió. «¿Volver?». Él dijo. «¿Por qué?». «Me pagaron cuando estaba a su servicio. Fuiste muy generoso y creo que he ganado lo suficiente para poder volver a mi ciudad natal». La voz del anciano temblaba ligeramente. Guilliman frunció el ceño. «¿Extrañas tu ciudad natal?». Él preguntó. «¿Extrañas a las personas que te rodean?». Este barbero ciego se echó a reír. «No», dijo, «por supuesto que no, ya sabes, el lugar donde vivo es un pozo negro. Si no lo sabía originalmente, lo supe después de servirte. Las personas que me rodean tampoco son buenas. Son escoria sin valor que hará cualquier cosa para sobrevivir, pero yo no soy mejor que ellos, mi señor. No los echo de menos. Si me dejas ir, te extrañaré a ti y a la gente de aquí. Porque la gente aquí te trata mejor». «Sí, porque la gente aquí vive una vida mejor», dijo el anciano. «Entonces, ¿por qué todavía quieres volver?». «Como acabo de decir, he acumulado un poco de riqueza. Puede que no te parezca nada, pero es suficiente para hacerme vivir como un noble en la colmena inferior». Guilliman no pudo evitar sonreír. «Vive como un noble», dijo, «pero me dijiste que la llamada buena vida vivida por las personas más poderosas de la colmena baja no es nada en comparación con la vida que llevas aquí. Puedes bañarte todos los días, comes carne natural y fruta fresca, tienes vino para beber y tienes ropa nueva cada 6 meses. Estas son cosas que serían impensables en la ciudad colmena». El anciano ladeó la cabeza. «Realmente no entiendes lo que es vivir como un noble, ¿verdad, mi señor?», dijo, dudando un poco. «Después de todo, eres la figura más grande de este universo, aparte del emperador. Estás más allá del llamado noble». Guilliman dejó pasar su sorpresa en un instante, pero el disgusto siguió.
Él y sus hijos, sin importar cuán cautelosos y razonables fueran, a veces todavía no podían deshacerse de su confianza infundada. Su hermano Corax le había advertido de esto hace muchos años: no ignore a la gente común aparentemente más débil. El mundo al que se enfrentaban era más siniestro, y todos estaban más alertas y perceptivos para ello, y cómo podría el propio Guilliman suponer que un anciano con orejas más agudas de lo normal no podría adivinar su identidad a partir de fragmentos de información después de 12 años completos a su lado? No me tienes miedo. Para cuando descubro quién eres, ya era demasiado tarde para asustarte, mi señor. Aunque sabes quién soy, ¿todavía quieres ir? Sí, lo siento mucho, mi señor. Dijo el anciano con una sonrisa. Pero como dije, no sabes lo que es vivir como un noble. Con mi dinero, podría contratar a unas 20 personas en la colmena baja para que me cuidaran todo el día. Puede que no tenga aire limpio, agua limpia o buena comida, pero puedo tener gente abanicándome desesperadamente, corriendo a buscar agua para mí y tomándose la molestia de alimentarme. El poder no se trata de comodidad, sino de hacer que otros renuncien a la comodidad por mí. A pesar de que volveré a ser pobre y sucio de nuevo, las personas más pobres y sucias me complacerán e incluso arriesgarán sus vidas por mí. Ese es el mundo en el que crecí, y ese es el tipo de poder que quiero. Hizo una pausa. Mi señor, he cortado el cabello para la gente en la colmena baja durante 20 años, y he cortado el tuyo durante 12 años. No soy más que una figura insignificante, pero incluso yo querría que alguien existiera solo para cortarme el pelo. Así que voy a volver. Solo entonces el trabajo de mi vida valdrá la pena. ¿Lo permitirás? Guilliman miró al anciano ciego, que probablemente tenía menos de 40 años. Miró los dientes destrozados de su barbero y las cataratas nublaban sus ojos. Sabía que, lo permitiera o no, había una guerra aquí que no podía ganar. Unos meses más tarde, Guilliman se paró en la tierra de Baal, se paró con Dante y miró el planeta que se estaba reconstruyendo lentamente. Necesitamos ser mejores, le dijo al maestro del capítulo de los ángeles de sangre, enséñales por lo que estamos luchando. Se debe trazar una línea entre lo que es bueno y lo que es malo, porque si el gran enemigo viene con ofertas de poder a un desgraciado, ¿qué razón tiene para rechazar el infierno si ya habita en él? Dante lo miró con una expresión solemne, y Guilliman se preguntó si este viejo guerrero, que había visto años más largos y más brutalidad que él, lo entendería, pero lo que pasó por sus pensamientos en ese momento no fue el imperio sino el anciano ciego con las tijeras. Asintió con la cabeza hacia Dante y miró de nuevo hacia el desierto de Baal. Su cabello había comenzado a crecer largo de nuevo. Las puntas de su cabello asomaban en la parte posterior de su cuello y le hacían cosquillas un poco. Guilliman suspiró. Secretamente esperaba que los ángeles de sangre le recomendaran un buen barbero antes de dejar a Baal.